siento un poco extraño, y yo le preguntaba a Adriano, porque yo no puedo tener una intuición de qué es lo que saben ustedes de lo que yo les voy a decir, no del tema, no, si supieran lo que voy a decir no vendrían, ¿no? Pero cuán familiarizados están ustedes con la perspectiva que yo voy a, de la que yo hablo y escribo y hago todo lo que estuve haciendo, ¿no? En ese sentido, toda mi carrera se hizo fuera de Argentina. Yo me fui a Argentina en el 69. Estaba en Córdoba. Córdoba como Buenos Aires, como Rosario en los 60 era el paraíso. Hice Concanía. Yo gané una beca, no me fui por razones políticas. Gané la beca de la Universidad de Córdoba en el 69 para estudios extranjeros, a estudiar en el extranjero, y decidí ir a París. Y me fui a París en agosto del 69, 2 meses o 3 después del Cordobazo, y 1 mes o algo así después que lo mataron a Bandor. Mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, nos empezamos a enterar qué significaban esos 2 acontecimientos. En ese momento era muy difícil saber lo que se venía, ¿no? Bueno, fui a París, después, bueno, me casé, me divorcié, pero en fin, fui a Estados Unidos, de París fui a Estados Unidos, fui a París a estudiar semiótica, hice mi tesis en semiótica, semiologie, como dicen los franceses, y después fui a Estados Unidos porque me había casado con una americana, y fui a Estados Unidos, pero fui a Estados Unidos en el 74, todavía haciendo semiótica, y en Estados Unidos en ese momento la semiótica era relevante. Estaba Thomas Siviouk en Indiana, muy amigo de Umberto Eco, y Umberto Eco andaba de por aquí y para allá con Thomas Siviouk, que eran los dueños de la semiótica en ese momento. Y después estaba también Ladislav Matejka, a quien yo conocí en Michigan, éramos colegas, él tenía la oficina arriba de la mía. Y Ladislav fue, digamos, algo así como el Siviouk de la semiótica soviética. Él era checoslovaco y manejaba muy bien toda la cosa de Jacobson y la escuela de Tartu y toda la semiótica, el formalismo ruso y todo esto. Y esto me sirvió a mí porque me fui formando con él, no era mayor que yo, y nos llevaba muy bien, ¿no? Entonces siguió la trayectoria semiótica en Estados Unidos hasta finales del 80. Incluso publiqué libros, artículos, participaba en coloquios de semiótica, de teoría del discurso, no sé si Janos Petoff y Sigrid Smith, Von Dyck de Ámsterdam, era toda la gente que trabajaba en esta área, ¿no? Y yo andaba por ahí, hasta que un día me empecé a dar cuenta de algo. Cuando yo llegué a Estados Unidos, todo el mundo hablaba de los chicanos. En ese momento los chicanos, fueran mujeres o hombres, se decían chicanos. Fueran de Puerto Rico o de donde sea, se decían chicanos, era chicano, ¿no? O puertorriqueño. Pero claro, yo estaba en la semiótica y no lo estaba prestando atención a esto. Sabía que estaba ahí, etcétera, pero no era una preocupación. Hasta que por principio del 80 se empezó a hablar, ya la discusión se hizo muy grande, ¿no? Y venía también con todo el legado del movimiento de derechos civiles del 69, ¿no? The Civil Rights Movement. Cuando se destapa la olla y empiezan todas las aperturas
étnicas y de género. Se empiezan a crear no departamentos, sino centros, ¿no?, de estudios afroamericanos, indoamericanos, gay, lesbian, feminismo. Todo eso no existía antes del 69, de los derechos civiles. Los derechos civiles en Estados Unidos tienen una fuerza tremenda en la universidad. ¿Por qué? Porque la gente que empieza a crear y dar clases y después dar diplomas, ya tiene una actitud distinta a las disciplinas tradicionales, sociología o matemática o las profesionales, ingeniería, las ciencias humanas, etc. La gente que hace este tipo de estudio es un tipo de estudio por la sobrevivencia, no es por la verdad de la disciplina, es porque nuestros cuerpos están en juego. Mi cuerpo como mujer, mi cuerpo como lesbiana, mi cuerpo como homosexual, mi cuerpo como negro, blanco, amarillo, etc., ¿no? Y esto empezó a repercutir, ¿no? Si la semiótica estaba muy lejos de todo esto, es decir, la semiótica estaba muy lejos del cuerpo. La semiótica estaba acá en la lógica, ¿no? Es decir, en la mente, ¿no? Empezó a repercutir y entonces se hablaba en ese momento de vidas en el hyphen, vidas en el guión. Entonces, Native American para los indígenas, Afro American, Asian American y Latino American. Entonces digo, ¿cómo entendemos esto? Pero no eran latinoamericanos, eran chicanos, o eran puertorriqueños, no eran latinoamericanos. Y entonces empecé a reflexionar como semiótico, empecé a reflexionar sobre el hyphen. El hyphen me había tocado el cuerpo, pero yo reflexionaba semióticamente sobre el hyphen, ¿no? Una cosa muy semiótica. Pero un día me di cuenta que yo era ítalo-argentino. Y ahí empezó a cambiar todo. Cuando yo me di cuenta que yo era ítalo-argentino y no me había dado cuenta que yo era ítalo-argentino en Argentina, mi reflexión semiótica empezó a girar hacia una reflexión histórico, social, antropológica, etc., ¿no? Y en ese proceso, viene larga la historia, pero en ese proceso empiezo a intuir que lo que estaba pasando en Estados Unidos en ese momento, sobre todo con los chicanos y los puertorriqueños, con los otros también, con africanos y con los indígenas, pero eso ya estaba un paso más distante, tenía que ver con la colonización, tenía que ver con el colonialismo, tenía que ver cómo todo eso empezó, digamos, en 1500, o 1492, como quieran, ¿no? Y ahí mi reflexión semiótica se empezó a volcar hacia tratar de entenderme a mí mismo y entender a la gente que estaba en semejantes condiciones, a la gente que estaba en el hyphen, ¿no? Porque también ser homosexual o ser lesbiana era estar en el hyphen aunque no se dijera el hyphen. Era estar entre la normatividad, ¿no es cierto?, heteronormatividad blanca y la desviación, ¿no es cierto?, sexual. Y cuando la persona homosexual o lesbiana era de color, bueno, se complicaba mucho la cosa, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer ahí ligas entre la cuestión del género y la cuestión racial. Y entonces empiezo a hacer toda esta investigación que empezó más o menos por 1980 y culminó 12 años después en el lado más oscuro del Renacimiento, alfabetización, colonial, literacy, alfabetización, territorialidad y colonización.
El libro se tradujo en Colombia en el 2015 y ahora sale la semana que viene aquí, se va a presentar en la Feria del Libro, si hago una pausa publicitaria, ¿no? Pero ese libro fue, y todavía es, ¿no? Fueron 12 años de trabajo y es un poco como el trabajo de los antropólogos y las antropólogas, que pasan 10 años de su vida haciendo investigación antropológica y después esa investigación les sirve para el resto de su carrera y el resto de sus vidas, ¿no? Entonces, para mí el lado más oscuro del Renacimiento es un libro fundamental, además, porque es el haber salido de la semiótica sin haber dejado la semiótica. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado para estudiar la colonización políticamente, no era politólogo, no era historiador, no era sociólogo, no era economista. Entonces, ¿qué es lo que yo podía trabajar? Los signos semióticos. Entonces, el libro tiene 3 partes, una que es la colonización del lenguaje, o colonización de las lenguas, otra que es colonización de la memoria, que es, digamos, cómo la historiografía occidental se apropia de las memorias ajenas, o las cuenta desde su perspectiva o las olvida, las deja de lado, ¿no? O sea que la colonización tiene ese doble juego. Y la tercera parte es la colonización del espacio. Entonces, sobre la cartografía y la importancia fundamental que tiene la cartografía en la imagen del mundo que tenemos hoy en 2021 y que no existía en el siglo XV. En el siglo XVI es la primera vez que aparece toda la masa terrestre y acuática en un mapa, sea en el globo terráqueo, sea en los mapas planos. Así que ahí, en ese proceso, mi vida cambió. Ya dejé las reuniones semióticas y todo esto para entrar en los colectivos y en los grupos de trabajo, ya con antropólogos, historiadores, antropólogas, cartógrafos en Estados Unidos que trabajaban este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí mis investigaciones tomaron otro rumbo. Y en el 94, cuando ya el libro apareció en el 95. En el 94 fui a una conferencia, no me acuerdo si era en Quito o en Bogotá, en una de esas dos. 93, 94, era muy cerca del 92, o sea que había muchas publicaciones sobre el sesquicentenario. Entonces fui a una librería, como hacemos todos nosotros, cuando vamos a una ciudad vamos a ver libros, no a ver qué pasó. Entonces voy a la librería del Tercer Mundo, una librería el nombre de la librería muy llamativo, ¿no? Y encuentro un libro llamado Los Conquistados. El editor era Heraclio Bonilla, un muy conocido historiador peruano. El último capítulo era un tal Aníbal Quijano, que yo había oído su nombre en los debates de la dependencia, pero no conocía, no, es decir, aparecía, uno leía, qué sé yo, Hurtado, Furtado, no, ya se me van los nombres, ¿no? Y Quijano aparecía. Entonces leo el artículo, me voy a un café, leo el artículo y fue una epifanía. El concepto de colonialidad fue una explosión epifánica, y después voy a volver sobre la cuestión explosión al final. Sin duda yo creo que estaba preparado para que el concepto de colonialidad me pegara tan fuerte, ¿no?
Es decir, ya tenía otra subjetividad. En los 60, cuando estaba en Córdoba y empezamos a leer a Foucault, a Derrida, a Lacan y toda esta gente, me pegaban otras cosas, el concepto de estructura, es decir, la arqueología del saber, estas eran las cosas que... Pero colonialidad me pega muy fuerte y yo creo que estaba preparado porque yo había pasado 12 años estudiando el colonialismo en estos 3 rubros que les dije. Entonces, ¿por qué me pega fuerte? Porque me hace entender de pronto que lo que yo estaba estudiando no era una cosa puntual que había pasado en los siglos XVI, XVII y XVIII en las Américas, era una cosa global. La colonialidad, esto llevó un par de años ir elaborándolo, pero la colonialidad, me empecé a dar cuenta, es la estructura subyacente de la civilización occidental. Nada más y nada menos. Porque no hay civilización occidental. La civilización occidental no empieza en Grecia, ni continúa en Roma. Ni Roma ni Grecia tienen nada que ver con Occidente. Grecia estaba mirando a los persas y estaba mirando a los egipcios. Y ese era el problema que tenían los grandes pensadores griegos clásicos, ¿no? Roma estaba dividida entre Roma y Constantinopla. Nos olvidamos de Constantinopla ahora, porque eso pertenece a la Iglesia Ortodoxa y esos son los rusos, también los ucranianos, pero los ucranianos la están cerrando a las iglesias ortodoxas. Pero lo curioso es esto, que los griegos son ortodoxos. ¿Y por qué Occidente ocultó la ortodoxia griega? Y rescató cierta parte de Grecia, que luego la continuó con Roma, ¿no? Pero el Renacimiento es una invención, la civilización occidental es una invención del Renacimiento. Y la colonialidad es, mañana vamos a ver la colonialidad más en detalle, ¿no? Hoy es una charla general, un poco para dar un contexto y un contexto histórico de lo que vamos a ver mañana ya esquemáticamente y estructura conceptual, ¿no? El Renacimiento, de acuerdo a y las expertas, tiene 2 periodos. Se discute, pero en fin, 2 fechas. Una es 1350 a 1500. Y ahí es donde no había Europa en ese momento. Europa no existía. Eran los cristianos occidentales. Los cristianos occidentales que eran marginales porque habían perdido Jerusalén en las cruzadas. O sea que los cristianos occidentales eran el último melón del tarro, digamos, ¿sí? Frente a la civilización china, a la civilización india, a la civilización persa, a la civilización egipcia, e incluso a la civilización azteca, inca, maya, ¿no? Que se encuentran los españoles, ¿no? O sea que lo que es hoy Europa era un lugar marginal en relación a las civilizaciones existentes. Pero ahí se empieza a armar. Ahí se empieza a armar, y es lo que ellos llaman el Renacimiento, pero también se empieza a armar económicamente. Cuando uno va a Florencia, cuando uno va a Venecia, bueno, Roma, sin duda, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber ya 3 centros económicos fuertes, que son Florencia, Venecia y Génova. Ninguno de esos 3 mira al oeste. Estaban mirando al sur, Timbuktu, Bagdad y China. Por eso Japón se quiere ir para allá, ¿no? Porque la cosa estaba allá, nadie miraba. O sea que toda la cristiandad occidental, Jerusalén estaba allá. Entonces toda la cristiandad occidental estaba mirando a donde sale el sol.
el oeste se empezó a armar a través de la cristiandad, cuando la cristiandad empezó a imaginar un mundo, ya en la Edad Media, empezó a imaginar un mundo planetario y distribuyó los tres continentes que tenían los tres continentes a los hijos de Noah. Entonces, Sem, que no era ideal, pero estaba bien, era un chico bueno, le dieron Asia. Ham, no sé, Cam se dice en Argentina, en el castellano, era el chico malo, entonces se lo dieron África. Entonces, África viene ya castigada desde la cristiandad, ¿no? Y Jafet, que es la esperanza, el suspiro, se lo dan al oeste. Entonces la cristiandad ya europea, cristiana, empieza a imaginar el oeste porque era lo único que le quedaba, ¿no? No, lo demás estaba todo ocupado, el sur estaba ocupado y el este estaba ocupado, ¿no? Y entonces se le ocurre a Colón. Colón estaba en estas discusiones, él era italiano, hubo Toscanelli por el siglo, ya final del XIV, principio del XV, o mediados del XV, ya había organizado una reunión de los cristianos occidentales porque tenían que reorganizarse. Porque los cristianos orientales, o Eastern Christian, como se dice, ¿no? Es decir, llevaban las de ganar en ese momento. Y al parecer Colón estaba atento a esto. Y por eso le empieza a convencer a los reyes de Portugal y a España a ir por otros caminos, porque los turcos habían bloqueado, ¿no es cierto? Como sabemos, ¿no? De la escuela secundaria, habían bloqueado Estambul, Constantinopla en ese momento, y había que quedar ahí, ¿no? Pero los tres centros comerciales, Venecia, Génova y Florencia, estaban haciendo negocios. Ya estaban haciendo negocios con estas. Entonces Colón empezó a imaginar que había otra ruta también para seguir haciendo. Y ese dinero que se va acumulando, y que uno va a Florencia y entiende por qué Florencia es Florencia, y va a Venecia y entiende por qué Venecia es Venecia, permite una gran intelectualidad, artistas, pensadores, científicos, etcétera, florecer. Pero ese florecimiento, que le llamamos el Renacimiento, que es 1300 a 1500, es un renacimiento tramposo, porque hay mucho que ellos sacan de los árabes. Los árabes les llevaban ventaja en astronomía, en aritmética, en geometría, y hasta algunos dicen, Dussel por ahí trazó algunas, que hasta Descartes llega a la geometría árabe, ¿no? Y se empieza además a crear una narrativa de renacimiento, una narrativa triunfalista, una narrativa ególatra, si ustedes quieren, ¿no? Que va a tener consecuencias tremendas en el futuro, sobre todo a partir de 1500. Y entonces esta es la segunda etapa del Renacimiento, 1500, 1750, 1650. En esta primera etapa nadie sabe de que hay otro continente. Y todos los habitantes de este continente no saben, al menos no sabemos si sabían, pero no había muchas posibilidades, ¿no es cierto?, de que supieran lo que se llamó el viejo mundo, de que estaban pasando todas estas cosas en lo que llamamos hoy Asia, África, Europa. Entonces, 1500 es un momento decisivo, no solamente por la conquista y la colonización, sino por lo que significó y significa la conquista y la colonización. Y aquí es donde empieza la historia. Aquí es donde Quijano, en 1992,
Claro, ¿cuántos historiadores habían ya estudiado la conquista y la colonización? Había todo tipo de estudios, ¿no? De estudios económicos, de estudios políticos, de estudios historiográficos, pero era todo como que si los indígenas no existieran. Eran todos, todos estudios como que si la civilización había empezado cuando llegó Colón. Y lo demás, al museo. Lo demás, el pasado. Es decir, no existía. Es decir, la historia empieza en 1492, ¿no? Bueno, O'Gorman, tenemos que decir esto, no sé si se conoce aquí, Edmundo O'Gorman, un filósofo historiador mexicano, brillante, además, había publicado en 1958, en una polémica con Bataillon, el prestigioso historiador francés, y O'Gorman en ese momento lanzó una tesis fundamental. Dice, América no pudo haber sido descubierta porque no había América. No existía América. ¿Cómo va a descubrir América si América no existía? Entonces, el libro se llama La invención de América. América fue inventada. Fue inventada en el relato, en los relatos europeos. Y ahí aparece el mapa. Y entonces América ya, lo que era Tahuantinsuyo, lo que era Anahuac, lo que era Mapu, lo que era Viayala, como se dice ahora, lo que era la isla de la Tortuga, que son todos los indígenas noroeste de Canadá, noroeste de Estados Unidos, Canadá, eso se borra de un plumazo. Eso ya no existe. América. Entonces, cuando uno empieza a revisar esta historia desde el punto de vista de la colonialidad, empieza a entender la tremenda importancia que tuvo esto y que nos la ocultaron. Entonces, si yo les dije primero que la colonialidad, mañana la vamos a ver más en detalle, colonialidad del poder, es la estructura subyacente de la civilización occidental. La colonialidad es también el lado oscuro de la modernidad occidental. Y subrayo modernidad occidental porque no hay modernidad sin modificador. Que haya modernidad sin modificador, una invención europea basada en su creencia en la universalidad. Lo que ellos dicen es universal. Hoy ya no se puede aceptar absolutamente nada sin un modificador. O un adjetivo, digamos así, ¿no? Entonces, América borra de un plumazo los nombres, las concepciones cosmológicas, filosóficas que tenían las personas que habitaban este planeta y le impone la cosmología occidental. Y ustedes me dirán, ¿pero qué es la cosmología occidental? ¿No? No hablamos mucho de cosmología, hablamos de civilización. Entonces, ¿qué ha pasado? Y entonces la colonialidad empieza a hacer un explosivo, porque empieza a hacer explotar toda una cosa que estaba montada, y de esa explosión empiezan a salir las cosas que estaban debajo, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el concepto de cosmología occidental? Hoy hablamos de civilizaciones. Después de Huntington, ¿no es cierto?, la guerra de las civilizaciones. Entonces, rápidamente, lo que ha pasado es esto. Perdón. Todo lo que les estoy contando es desde la perspectiva decolonial.
sin la perspectiva decolonial yo no le podría estar diciendo lo que estoy diciendo. Ahora les digo que me crean, mañana les explico qué es esto de la perspectiva decolonial, ¿no? Mañana le doy los fundamentos, pero ahora le cuento el cuento, ¿no? Es decir, la perspectiva decolonial no es una teoría, no es un estudio, es una perspectiva. No es sociológica, no es antropológica, no es histórica, bueno, hace historia, pero no es histórica. No es disciplinaria, no es transdisciplinaria, no es interdisciplinaria, es indisciplinada. Es una perspectiva que no quiere estar atrapada por las regulaciones de las disciplinas. Es una perspectiva que no quiere estar atrapada, pero las aprovecha, las usa, pero no queremos ser usados por las disciplinas. No queremos que la disciplina nos diga lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer. Ya somos grandecitos, somos mayores de edad, y entonces tenemos el derecho, ¿no es cierto?, de hacer nuestras investigaciones y pensar de acuerdo a las necesidades de la vida y no de las necesidades de la disciplina. Y Quijano insistió mucho en esto. O sea, la perspectiva decolonial no es académica, es una cuestión de vida, una cuestión vital, una cuestión. Y yo me di cuenta luego que el lado más oscuro del Renacimiento fue una cuestión vital. Es vital. El lado más oscuro del Renacimiento fue una cuestión vital, ¿sí? Es decir, como yo no pertenecía a ninguna de las disciplinas, no hice el estudio dentro de la historia o la geografía o la lingüística, porque es una parte de la lengua, sino que tenía que resolver un problema personal, tenía que entenderme yo y entender qué le estaba pasando a la gente con que yo estaba interactuando, que eran toda la gente del hyphen, del guión, ¿no? Pero no lo había pensado así en ese momento, lo pensé así después que descubrí la colonialidad, ¿no? Y que la colonialidad es una perspectiva. Entonces, ¿qué pasa con la cosmología? Yo creo que todos en la escuela secundaria, o si hicimos algunos primeros años en la universidad, vimos un poco de Homero, Hesíodo, ese periodo tan 9, 10 siglos antes de Cristo, y después Aristóteles, bueno, otros en el medio. Y después pasamos a Aristóteles, Platón, a Sócrates, es decir, la época dorada, ¿no? Y nos olvidamos, ¿no? Y bueno, y entonces aprendemos que hay una primera causa, el primer motor, ¿no es cierto?, en la cosmología, no cosmología, de Aristóteles, ¿no? Pero si vamos al siglo X antes, el panteón griego estaba repleto de diosas o deidades masculinas y femeninas. Y las deidades femeninas no eran suplemento. Tenían una importancia fundamental. Mnemosine, por ejemplo, que era la divinidad de la memoria. ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Qué pasó con esa cosmología griega en un panteón habitado por todas estas deidades que ahora uno empieza a entender que eran energías, que eran fuerzas cósmicas, más que diosas, como le llamamos? Es decir, le habían puesto nombres a las energías y a la fuerza del universo, porque es lo que estaban viendo, ¿no es cierto? Los aztecas hicieron lo mismo. Después vinieron los españoles y dijeron que eran dioses. Por ejemplo, Ometeotl, no entendían muy bien cómo Ometeotl, qué dios era este. Pero Ometeotl no era un dios, era una energía creadora, donde lo masculino y lo femenino estaban juntos.
y todos los entes vivientes son habitados por lo masculino y lo femenino. Entonces pues viene Aristóteles, el primer motor, todavía bastante abstracto, ¿no? Pero resulta que hay un señor, Santo Tomás Aquinas, en el siglo XI o XII, 11 creo que escribe la Suma Teológica, y que es, digamos, la gran suma de todo el pensamiento filosófico teológico cristiano, y transforma el primer motor de Aristóteles en un dios, y elimina todas las deidades definitivamente, que yo me imagino que aún en los griegos de la época, y si uno lee a Platón por ahí, empieza a descubrir que hay cosas en Platón que todavía resuena aquella cosmología, pero Aristóteles ya la liquidó, ¿no? Entonces viene la teología cristiana y liquida totalmente esta cosmología. Entonces a partir de ahí empezamos a hablar de civilización occidental, pero hablamos también de teología, de filosofía secular y de ciencia después del siglo XVIII. O sea que la teología cristiana, había ciencia también, pero era otra cosa la ciencia cristiana. O sea, con Galileo empieza otro tipo de ciencia, ¿no es cierto? Que después va Newton, etc. Entonces esa ciencia y la filosofía secular es una continuidad, pero ya teología, ciencia y filosofía ya eliminan las cosmologías. Son los otros pueblos que tienen cosmologías. Son los pueblos primitivos, subdesarrollados, atrasados, esos que están antes de que llegue la modernidad occidental. ¿Ya? Entonces la modernidad occidental empieza a armarse hacia 1500. No todavía con ese nombre, aunque en la segunda mitad del XVI, el debate de les anciens et les modernes ya aparece en Francia. O sea que la idea de modernidad está. Y José Antonio Maravall, que es un magnífico historiador español, tiene un libro muy grande donde estudia la idea de progreso en el Renacimiento. Y la idea de progreso es la idea fundamental de Francia y Inglaterra en la misión civilizadora. La misión civilizadora que reemplaza la misión teológica de conversión, ¿no es cierto?, es civilizar y progresar. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos. Entonces esto es todo un poco para preparar el terreno de qué es lo que empieza a intuir Quijano cuando introduce este concepto de, él le llama colonialidad y modernidad racionalidad. Él se refiere más a la racionalidad secular, pero todos sabemos que hay una racionalidad teológica muy fuerte, que es a partir de Santo Tomás, ¿no? Y a Carl Schmitt, que siempre me dicen los alemanes cada vez que nombras a Carl Schmitt tenés que decir que es un fascista, nazi, sí, sin duda, él se unió al partido nazi por 1930-31, pero, y yo estoy de acuerdo con esto, con mencionarlo, pero no tirar el niño con el agua, como dice, ¿no? Carl Schmitt fue un pensador brillante, y entre las muchas observaciones brillantes que tiene en sus trabajos, cuando dice muy claramente en un libro que se llama La teología política, que está traducido en España, no sé si en Argentina, él dice, las dos estructuras conceptuales más fuertes de Occidente son la teología católica y la ciencia y filosofía secular.
son lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que hizo el secularismo fue poner a la teología en segundo plano, reemplazar a Dios por la razón, pero en una continuidad, ¿cierto? En lo que Quijano llamaba modernidad-racionalidad. Es decir, la racionalidad teológica que no desaparece, pero es secularizada. Y no desaparece, ¿por qué? Porque a los grandes pensadores, porque eran los en su mayoría, ¿no? Wollstonecraft aparecía ahí como en el siglo XVIII. Necesitaban, tenían que despejar, tenían que poner al lado la cristiandad, porque claro, ya el laicismo y la secularización ya no iba, es decir, aparecía una nueva clase social que hoy llamamos la burguesía, una etnoclase social que es la burguesía, que desplazaba a la monarquía y asociada con la teología. Entonces había que marginar todo esto, había que sacar la monarquía, había que desplazar la teología y poner la razón, filosofía, ciencia. Pero tenían que guardar como zona de contención, como buffer zone, como se dice en inglés. ¿Contención de qué? De las otras religiones. Es decir, la cristiandad era segunda con respecto a la racionalidad secular, pero era el muro que paraba el Islam, que paraba en ese momento el judaísmo, porque los judíos no estaban muy bien parados en ese momento frente a la cristiandad, hasta 1948, ¿no? Se la tenían que ver. Y al peligro de las religiones, que no eran religiones, pero los cristianos los llamaban religiones, asiáticas, como el budismo, taoísmo, shintismo, etc. Entonces, la religión y también el muro de contención con el cristianismo ortodoxo. O sea que la cuestión Occidente, Europa, Rusia no es de ahora. La cosa viene de largo y Huntington intuyó, ¿no es cierto?, sintió o supo, no sé qué, ¿no? Bien, entonces, con todo esto, vayamos, ya hay un terreno preparado aquí, ¿no? Es un poco quizás abstracto o mezclado, pero hay un terreno ya donde quiero entrar con el segundo tema, que es 1500. Yo le dije la importancia que tienen en Quijano haber descubierto el lado oscuro de la modernidad y la estructura profunda de la civilización occidental. Es decir, hacernos pensar desde eso que no veíamos. Disputábamos si la modernidad es buena, si es mala, si es esto, si aquello, que dijo el inglés, que dijo el alemán, que dijo el italiano. Pero esto es estar en la trampa, porque no vamos a reflexionar quién creó la trampa y cómo se creó la trampa. Yo doy, para que se entienda esto, doy siempre el ejemplo del titiritero. Ustedes, yo soy el titiritero. Es decir, ustedes van a una función de títere y se encantan con el titiritero, cómo mueve todas estas cosas, cómo hablan, las historias que cuentan, se ríen, nos quedamos fascinados. Entramos y así debe ser, ¿no? Entramos en la magia del relato del titiritero. Ahora, en la próxima noche, en vez de sentarnos en la audiencia, vamos en la parte de atrás. Y empezamos a estudiar qué es lo que está haciendo el titiritero. ¿Qué hace el titiritero para crear esa sensación que la noche anterior tuvimos? Bueno, sí, cómo nos engaña de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando estamos sentados ahí en la sala y vemos la magia del titiritero, que es la magia de la modernidad,
Pues la modernidad seduce, lo que se llama modernidad occidental seduce. Y seduce no solamente por cosas materiales, sino por relatos. Y esas cosas materiales no serían seductoras sin los relatos que la hacen seductora. Las cosas materiales no, aunque sea un auto o una aspiradora, qué sé yo, no llevan en sí la seducción. La seducción es el relato y los relatos que tragan nuestras mentes y nos hacen ver que la seducción está en el objeto. ¿Ya? Entonces la colonialidad descubre esto. Entonces una vez que empezamos a avivarnos, como se dice, o una vez empezamos a despertarnos, empezamos a hacer preguntas que no nos habíamos hecho antes. Porque el éxito de los relatos de la modernidad es prevenir que nos hagamos estas preguntas. Y no porque las prohíbe. No hay una ley que dice no se haga tal pregunta. Lo previene por la seducción del relato mismo de la modernidad. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Algunas de las preguntas, mañana vamos a ver otras, que no nos hacíamos hasta este momento. O si la hacíamos, lo hacíamos desde la perspectiva de la modernidad. Es decir, sabíamos que había otras civilizaciones. Claro, y Hegel contó el cuento, ¿no? Es decir, contó el cuento del espíritu, ¿no es cierto? Que el Estado, que empieza en China, sigue por Persa, India, llega a Grecia, y dice Hegel, empezamos a sentirnos como en casa, y después va a Roma, y después va a Europa y va a Alemania, que es el centro del mundo y el presente del tiempo. El presente del tiempo. Entonces, toda esa diversidad se encadena como en un rosario, como las bolitas de un rosario, en un relato único, temporal, que hace llegar a este punto, en este espacio, en este presente. Así sabíamos. No nos habíamos hecho la pregunta, ¿cuál era el orden mundial, o global diríamos hoy? Bueno, Carl Schmitt y Quijano dicen algo semejante en distintas narrativas, ¿no? Lo que hoy llamamos globalización es un proceso que comenzó en el siglo XVI. No es el globalismo neoliberal, es la última etapa que conocemos. Pero este proceso de globalización coinciden notablemente sin conocerse. Bueno, evidentemente Smith, bueno, se podían haber conocido, pero no se conocieron. Entonces, ¿cuál era el orden global o mundial antes de 1500? Y esto es algo que nos permite decir la perspectiva, o salir de Hegel, dejar de lado. Bueno, Hegel tenía el derecho de contar su historia, no se la negamos, no decimos que Hegel estaba errado o que estaba equivocado. No, esa es la historia de Hegel. Quien se la quiera creer, allá él o allá ella. Nosotros tenemos otra historia ahora, que es la historia a partir de la perspectiva colonial. Entonces, antes de 1500, digamos siglo XV, estaban todas esas civilizaciones que Hegel nombra, ¿cierto? Coexistentes. Coexistente con Grecia y coexistente hasta la edad de Hegel, hasta el principio del XIX, con Europa. No se quedaron atrás. Hegel no hace creer que se quedaron atrás. Y ahí está la civilización occidental, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta, no estaban, no se quedaron atrás, están coexistiendo. India estaba coexistiendo con Europa, China, egipcios, los aztecas, los incas, estaban todos coexistiendo.
Pero ¿qué pasa con el relato de la modernidad? Que niega la contemporaneidad. Y este es un truco que lo puso de manifiesto un antropólogo holandés, Johannes Fabian, que se llama El tiempo y sus otros. Está en inglés. Y la tesis fundamental es esta, ¿no? Que el relato de la modernidad niega contemporaneidad a todas las otras civilizaciones. Y eso lo vemos en Hegel, la historia, las lecciones de historia universal. Entonces, nos desenganchamos de esto. Este es un concepto fundamental de la perspectiva colonial. No refutar. ¿Para qué refutar? Porque si refutamos entramos en el mismo juego. Es decir, tenemos que construir. No ser anti-Hegel. Oh, Hegel. No, dejarlo de lado. Es decir, no podemos dejarlo de lado. Está en todos nosotros. Pero ya no le creemos. Entonces nos desenganchamos de esa ilusión. Entonces, en el siglo XV coexistían todas estas civilizaciones y coexistían en la época de Hegel y coexisten hoy. Pero hubo un cambio fundamental en 1500. Y este cambio fundamental es el siguiente. Todas esas civilizaciones coexistentes eran policéntricas. Es decir, no había una civilización que se impusiera y gobernara y dictaminara a todas las otras. Pero el relato de Hegel ya nos indica lo que ha logrado Europa hasta ese momento. No solamente en lo material, sino que en la concepción, en el imaginario, ya ha puesto todas civilizaciones ya no coexistentes, sino en el pasado, ¿no? Y el centro es Europa. Más todavía Alemania, para Hegel, ¿no? Pero antes de 1500 era un mundo, orden global, policéntrico y no capitalista. Bueno, hay muchas teorías de dónde empieza el capitalismo, cuándo los ingleses dicen una cosa, los franceses dicen otra, nosotros tenemos nuestra propia historia, bueno, Marx dice otra también. Si no estamos en contra Marx con respecto a una estructura económica que se llamó, porque Marx no hablaba de capitalismo, hablaba de capital, pero Weber le llamó capitalismo y después Lenin. Entonces capitalismo es algo que comparten liberales y marxistas. A los liberales les gusta, a los marxistas no les gusta, pero están de acuerdo que hay algo que se llama capitalismo. Bueno, nosotros llamamos colonialidad económica, pero llamemos capitalismo para ir más rápido, ¿no? Entonces, no había una colonialidad económica o no había capitalismo en el sentido más contemporáneo antes de 1500. Había economía, claro, evidentemente, no se puede vivir sin economía. Los griegos le llamaron euconomía, o sea, ouko nomos, es decir, la organización de la familia extendida, ¿no? Y fíjense ustedes, los griegos hablaron de todo según la Europa moderna. Todo empezó en Grecia, ¿no es cierto? Pero no hablan de economía. No hay una teoría económica en Grecia. ¿Por qué? Porque no era necesaria. La economía era una necesidad vital. La economía era administrar la escasez. Pero es a partir del siglo XVI, y bueno, ya XVII, y Adam Smith habla de la riqueza de las naciones. Y cuando se habla de la riqueza de las naciones, ya la economía es administrar la riqueza, no administrar la escasez.
Entonces, antes de 1500 no hay una economía o colonialidad económica para administrar la riqueza. Es decir, para ganar más, para hacer más, para que se hagan más cosas. Había producción, evidentemente, no se puede vivir sin producir. Y la gente vivía, digamos, trabajaba para vivir, lo cual es delicioso y es natural. Pero con la economía capitalista más y más, y sobre todo en el siglo XXI, 2021, se vive para trabajar. Pero esto vamos a hablar mañana, ¿no? Entonces, era policéntrico y no capitalista. Es decir, no había una economía para acumular, sino que había una economía para vivir. Había, no eran paraísos, habían diferencias sociales, llamamos hoy diferencias de estrato, ¿no? Estaban las élites gobernantes, estaban los más iguales, el pueblo. En distintas civilizaciones eran de distinta manera, ¿no? Bueno, y esto es otro tema. Pero no, como dije, no había una civilización que se impusiera sobre todas las otras. Entonces, dos cosas empiezan a pasar a partir de 1500. Una, que surge una civilización, se va acentuando la civilización occidental, que es la que a lo largo de 5 siglos se va a imponer en todas las otras. Es la más joven de todas las civilizaciones, o cosmología, si le quieren llamar, y es la que ha logrado entrometerse en todas las otras. Y se entromete con el relato de modernidad, de salvación, de progreso, de civilización, de desarrollo, de democracia. Toda esta es la retórica. Pero debajo oculta va la lógica de la colonialidad, que es la lógica de la dominación, de la explotación, de la opresión. De nuevo, había estas cuestiones existían antes, pero no había una civilización que era la única que daba directrices. No aparece todo de pronto en el siglo XVI. En el siglo XVI empiezan a aparecer las bases. Ya España y Portugal, pero ya en el XVII entran los ingleses y los portugueses. En 1601 se crea la British East Indian Company, la compañía británica de las Indias Orientales, y en el 601 la semejante, la compañía holandesa de las Indias Orientales. Los holandeses tienen el centro en Indonesia, lo que es hoy Indonesia, y los ingleses lo tienen en lo que es hoy India, ¿no? Y bueno, se va armando la civilización occidental y la modernidad occidental junto con la colonialidad. Entonces, esta es una de las características de lo que pasa en 1500, que nace una civilización, o se afirma una civilización que ya había nacido en la primera etapa del Renacimiento, pero con el descubrimiento de América se abre otra cosa, que es la posibilidad de expropiar y apropiar enormes cantidades de tierra, cuando antes alguien había tenido esta posibilidad. Y cuando ustedes se encuentran como ellos con esta cantidad enorme de tierras, ¿qué les hace falta? Una cantidad enorme de trabajo para explotar esas tierras. Entonces se empieza a explotar los indios, los indígenas no estaban acostumbrados a esto, empiezan a morir. ¿Qué hacemos? Traigamos negros del África. O sea, recuerdan los cristianos, los africanos son hijos de Cam. Había también, al comienzo había indentured labor, no sé cómo se llama, había
Pero la esclavitud de Europa era la gente, los seres humanos explotados eran de África. Había antes también africanos que iban por el este de Europa, por lo que es hoy Turquía, todo eso, pero era mucho menor. Lo que cambia en el siglo XVI con el Atlántico es la escala, la cantidad de millones de gente robada, extraída de África y traída a las plantaciones, fundamentalmente. Entonces, ustedes tienen enormes cantidades de tierra, minas de oro, de plata, plantaciones de cacao, café, algodón, y producen, porque tienen labor, trabajo, producen. ¿Y qué hacen con toda esa producción? Antes de 1500, el excedente de la producción se usaba fundamentalmente en dos direcciones. Una para hacer intercambio, porque yo tenía arroz y vos tenías tomate, entonces, bueno, teníamos que hacer intercambio. Yo no puedo crecer tomates aquí, tú no puedes arroz, intercambiamos. Había guerras también, etcétera, ¿no? Pero no eran guerras para apropiarse de la tierra, eran guerras para apropiarse de soldados o de personas, ¿no? Por ejemplo, los aztecas mataban a los héroes capturados para hacer ofrenda al sol, ¿no? Entonces, parte del excedente se intercambiaba y parte del excedente se guardaba en los silos, por si había sequía, por si había una enfermedad, por si había necesidad. Pero cuando ustedes empiezan a producir en exceso, como es con toda esta cantidad de tierra y con toda esta cantidad de trabajo, ¿qué es lo que hacen? Tienen que crear un mercado mundial. Y eso es lo que permite toda la navegación ya en los siglos XVI y XVII. Por eso los ingleses están en India y por eso los holandeses están en Indonesia. Y bueno, los portugueses habían estado en Macao y los españoles en Filipinas, etc. Pero ya entra otro espíritu comercial. Otro espíritu comercial en el siglo XVII, ¿no? Y esto es otro tema de interés. Pero básicamente esto. Empieza a gestarse una civilización que tiene la ambición, tiene la verdad, que es la verdad cristiana, de convertir a todo el mundo al cristianismo, y después tiene la verdad científica y filosófica de la civilización para civilizar a todo el resto del mundo. Y una civilización que crea la ciencia, etc., pero también que se apoya en un nuevo tipo de estructura económica, que está basada en ese momento. No hay revolución industrial todavía. La revolución industrial es el final del 18. Es la economía mercantilista que se llama, ¿no? Es la etapa de la historia del capitalismo, ¿no? El capital mercantil. Entonces una civilización que crea un nuevo relato, pero crea un nuevo tipo de economía. Ahora, ese nuevo relato es la modernidad. El relato de la modernidad occidental que justifica la opresión para crear un nuevo tipo de economía de explotación para mejorar las condiciones del mundo. ¿Cierto? Bien, un punto más y me paro porque así podemos charlar, ¿no? Este punto es importante porque es el punto del título de la conferencia, el retorno del futuro. Entonces lo que les cuento ahora es un poco preparar el terreno para hablar más mañana del retorno del futuro. Pero déjenme decirle antes de entrar en la narrativa, esto del retorno del futuro lo expresa así Quijano, pero es como que ya estaba en el ambiente. Es decir, Quijano lo dice esto yo creo que después de la crisis del 2008.
La crisis o el fraude, dice él. Crisis fraude de 2008. Y él empieza a ver ahí que esta ya no es una crisis más del capitalismo. Quijano dice, bueno, aquí está pasando otra cosa. Él no habla todavía de un cambio de era, pero intuye que ya no podemos analizar y entender esto de la manera en que entendimos la crisis del 73, la crisis del 90, etcétera, etcétera, ¿no? Y después empieza a observar qué respuesta está dando la gente. Y es ahí donde él empieza a elaborar la idea del retorno del futuro. Pero yo se lo voy a dejar en suspenso, el retorno al futuro, hasta mañana, como en las fotonovelas, para que vengan. Y entonces les comunico algo que está pasando. En el 2008, ¿cómo se llama? Mahbubani, me olvidé el primer nombre. Mahbubani es un historiador diplomático de Singapur que fue embajador 2 veces por Singapur en los 90 y a principios del siglo XXI en las Naciones Unidas. Después, cuando dejó de ser embajador, volvió a Singapur y creó la Escuela de Políticas Sociales, Lee Kuan Yew, o sea, le llamó a la escuela como el creador de Singapur, y empezó a escribir y dar conferencias. Y en el 2008 escribió un libro fundamental que hoy tiene una actualidad tremenda, que era el desplazamiento irreversible del poder mundial hacia el este. Lula estuvo en China, Lavrov va a Brasil, China hizo el acuerdo entre Irán, ¿ya? Toda la región de Central Asia se está armando de una manera muy fuerte con la asociación de Shanghái, con los BRICS, y está China, está Rusia y está Irán. En fin, Mahbubani estaba intuyendo ya, bueno, porque conocía toda esta situación muy de cerca, ¿no? Conocía China, conocía la China de Deng Xiaoping, sabía cómo se había ido armando, ¿no? Y tiene un capítulo que se llama Desoccidentalización. Y en ese capítulo que se llama Desoccidentalización, lo elabora como el retorno de la historia. Quijano habla en las Américas viendo a las respuestas de los pueblos originarios, de los movimientos sociales, habla del regreso del futuro, y Mahbubani en el oeste, más o menos al mismo tiempo, habla del retorno a la historia. Mañana vamos a ver qué quieren decir esas dos cosas. Pero les quiero señalar que hay algo en el aire en este momento, en cuanto al regreso al futuro y el retorno a la historia. Yo estoy metido también en el mundo del arte. Bueno, no mucho, no compro cuadros, pero reflexiono sobre... bueno, he escrito cosas también. Y la última, ustedes saben, hay una fundación Sharjah en los Emiratos. Ustedes saben que Lula, después de China, pasó por los Emiratos para empezar a hacer un club, una asociación de gente que trabaje por la paz de Ucrania, ¿no? Bueno, los Emiratos son explotativos y todo, pero tienen algo que no hay que olvidar, ¿no? La contribución que pueden hacer, no sé si para bien o para mal, pero la contribución que están haciendo y que van a hacer para la mutación o la alteración de este orden mundial que empezó en el siglo XVI.
y algo tiene que ver con el retorno del futuro y el retorno de la historia. Bueno, la última Sharjah, la Bienal, que termina ahora en junio, no me acuerdo el título exactamente, pero es Pensar el pasado en el presente. ¿Ven? Ya no se trata de conocer el pasado, de cuál es la verdad del pasado, ¿no? Y en el lado más oscuro del Renacimiento, yo tengo dos tesis fundamentales. Una es entender el pasado para hablar el presente. Y ahora la pongo en contexto, porque en ese momento... Y la otra es la hermenéutica pluritópica. Esto es un poco abstruso, ¿no? Pero, bueno, hermenéutica, no sé, Hermes era el transmisor, ¿no es cierto?, de los dioses con los humanos, ¿no? Entonces, de Hermes sale la hermenéutica, que la hermenéutica es una cosa distinta a la epistemología. La epistemología se ocupaba de la razón, de la ciencia, de las leyes. Y la hermenéutica del sentido. ¿Eh? O sea, a finales del XIX, Dilthey hace una división entre ciencias humanas y sociales. Bueno, las ciencias humanas son hermenéuticas, él les llamaba nomotéticas, y las ciencias naturales eran explanativas, ¿no? Y buscaban leyes, ¿no? Entonces la hermenéutica es una técnica, digamos así, una técnica de interpretación del sentido. Y aparece fundamentalmente en la teología. Es decir, la hermenéutica es para entender el sentido de los textos sagrados. Pero Gadamer la seculariza. Entonces, Gadamer es el gran hermeneuta de la modernidad europea. Entonces, en ese momento yo estaba leyendo a todos los pensadores europeos. Ahora hace mucho, bueno, leo de vez en cuando me haga falta, pero en ese momento estaba leyéndolo para saber qué estaban pensando, ¿no? Entonces yo leo hermenéutica a Gadamer, es fantástico, una prosa magnífica, brillantes ideas, y por esto no tiene nada que ver conmigo. Esta es una hermenéutica monotópica. Esta es una hermenéutica de la civilización occidental. Esta es una hermenéutica universalista. Esta es una hermenéutica que es paralela a la unipolaridad del orden mundial. Y yo soy el tercer mundo. Entonces, esto no me va. Y en esa búsqueda descubro a Raimon Panikkar. No sé si lo conocen, es un fantástico teólogo catalán que se dedicó a estudiar las religiones, entre comillas, asiáticas, hinduismo. Raimon Panikkar, creo que es con 2K o con 2N, pero si pones Raimon Panikkar, ahí te sale. Y este señor, como él era cristiano, occidental, catalán, ¿no? Estudia estas religiones y llega a la conclusión de que no le sirve tampoco la hermenéutica monotópica. Entonces él se inventa la hermenéutica diatópica. Pero no como dialéctica, sino como una hermenéutica que contempla los dos lados. ¿No es cierto? Y esto para mí fue una revelación antes de Quijano. Y bueno, como yo estaba viendo en el lado más oscuro del Renacimiento, ya me había metido con China, ya me había metido con Ibn Khaldun en Tunisia, con los mayas, con los aztecas, etc. Entonces a mí una hermenéutica diatópica me quedaba corta. Entonces creé la idea de hermenéutica pluritópica. Entonces hermenéutica pluritópica, y
entender el pasado para hablar el presente. Son las dos tesis fundamentales. Los demás son análisis, son documentos, son narrativa, etc. Bueno, lo que le quiero decir en los últimos 5 minutos es esto. Muy esquemático, mañana lo vemos más en detalle. Y volvemos al regreso al futuro y el regreso a la historia. Esta idea de la civilización occidental, cuando la miramos desde el tercer mundo, claro, es decir, fuimos educados en la civilización occidental. Pero como decía este argentino santiagueño Canal Feijó, seguramente los de mi edad o cerca de mi edad se acuerdan, un libro fantástico de los 50 y final 50-60, Los confines de Occidente. Es decir, somos occidentales, ma non troppo, ¿no es cierto? Somos occidentales, sí, pero no europeos. Y cuando llegamos a Europa nos damos cuenta que, entonces, tercer mundo. Ahí yo también empecé, en el hyphen, ítalo-argentino, tercer mundo, empecé a reflexionar sobre todo este tipo de cosas. Entonces empiezo a ver, siempre con la ayuda de Quijano, algunas veces personalmente, otras veces con los textos, el siguiente esquema. De 1500 a 1700, digamos así, la narrativa dominante de la modernidad es la conversión. Es la conversión al cristianismo global. El cristianismo ya no es convertir a los indios. Se van a China, se van a África y todavía están, ¿no? Es un globalismo. Ya es un globalismo en la etapa cristiana, regido por la teología. Por la teología y el humanismo, por la teología y el humanismo renacentista. Pero como sabemos, y ya lo mencionamos también, hacia 1750, la ciencia y la filosofía secular empiezan a desplazar la teología, y Francia e Inglaterra empiezan a desplazar la visión cristianizadora y la reemplaza por la visión civilizadora y el progreso. Y ahí viene el gran periodo, ¿no es cierto?, del imperialismo inglés y del colonialismo francés y también de los holandeses. Ahora, hay una diferencia entre los holandeses, los franceses y los ingleses, y la diferencia es que Holanda, como Portugal, no pusieron mucho énfasis en la misión civilizadora o de conversión. Eran más comerciantes. Pero España, Inglaterra y Francia, civilización. Entonces, no es que la conversión cristiana, llegado la civilización, el progreso se fue. No, coexiste en segundo plano. Y por eso tenemos todavía un papa y tenemos no sé cuántos millones de cristianos en el mundo. Pero el relato dominante o hegemónico, como decía Gramsci, es, a partir del 18, es el secular de la ciencia y la filosofía, y al mismo tiempo que se consolida la unipolaridad, ya no en manos de España, sino en manos de Francia e Inglaterra. Y esto dura hasta 1945. Segunda Guerra Mundial. Ahí empieza otra etapa. Y en 1949, Harry Truman, en su discurso inaugural de la presidencia, es cuando lanza la idea de desarrollo, ¿no? Entonces, si los cristianos, para justificar la conversión, había que convertir a los paganos, a los no creyentes,
había que civilizar a los incivilizados o a los primitivos, un concepto que sale en el 18. Y Estados Unidos hay que desarrollar a los subdesarrollados. Entonces no hay paganos, no hay bárbaros, no hay primitivos, no hay subdesarrollados. Son historias, son relatos. No hay algo esencial en cierta gente que dice, sos desarrollado, ¿no? Entonces ven cómo se fue armando, y todavía todo esto son acumulaciones diacrónicas, el relato de la modernidad. Y después llega 1980, y entra la doctrina neoliberal, y el desarrollo es momentáneamente desplazado por la democracia de mercado. Pero el desarrollo está todavía ahí, ¿cierto? El desarrollo es la base de la democracia de mercado. Y esto va hasta el 2020. Y es en el 2020 donde es decir, nada empieza así inmediatamente. Había signos antes, ¿no? Pero podemos decir que en el 2020 hay una explosión y este relato empieza a deshacerse. Y hoy estamos en el pleno centro de la desarticulación de este relato, y en el momento que están surgiendo otros relatos, pero están surgiendo también otras prácticas que van desprendiéndose de este relato hegemónico que llamamos civilización occidental o modernidad occidental. Bueno, me paro ahí. Espero que no vi nadie que se haya dormido todavía. Tenemos... hablé más de la cuenta. ¿Dónde está Adriano? ¿Qué hacemos, Adriano? ¿Y por qué no venía acá? Bueno, yo tendría que haberme parado antes, pero me paro ahora. ¿Hay un solo micrófono? La pregunta es cómo se articula. Te pido que lo... Cuando se empieza a formular este planteo de la decolonización, no nos olvidemos que previamente en América Latina empieza primero el planteo de la tercera posición. Dos mundos y el tercer mundo, que acá se dice tercera posición, pero en Bandung es países no alineados, que es donde se empieza a quebrar ese mundo unipolar centrado en Europa, que Europa se la dividía con Norteamérica. Ahí empieza, pero eso no queda ahí. A fines de los 50 ya se genera la teoría de la dependencia en Latinoamérica, que ahí es una dialéctica muy profunda entre, no es desarrollo y subdesarrollo, sino el polo imperial que se enriquece saqueando y empobreciendo al resto. Y el planteo entonces no es el planteo de desarrollado y subdesarrollado, y empieza toda la producción que va desvelando la mentira de ese planteo. Pero no queda ahí. Ya en los años 60 se va generando todo el planteo de lo que es la filosofía de la liberación, la educación popular, la teología de la liberación en Latinoamérica, con todo lo que esto significa de cambio de forma de pensar. Y ahí con gente que ha publicado con usted en Dussel, pongamos, Dussel donde empieza a producir,
pero no nos quedemos en Dussel, pensemos en Salazar Bondi, y entonces hay todo un caldo de cultivo en Latinoamérica donde va apareciendo esto que tiene una raigambre muy seria. Lo que pasa que a cada paso viene una reacción de parte del imperio cada vez más violenta. Y violenta porque no es que se queda con el saqueo y la violencia de la colonización, sino que ahora es genocidio. ¿Qué pasa con los genocidios en Latinoamérica? Porque no es solamente asunto de ideas. Y una frase que los franceses y su planteo de civilización y barbarie, ¿cuánto impregna? Pensemos, Facundo, civilización y barbarie de nuestro Sarmiento, pero cómo manda todo un discurso por el cual, digamos, ese núcleo imperial se hace fuerte en los nuevos estados latinoamericanos, que son la división política montada estratégicamente desde el Imperio Británico, y cómo usan esa élite que es la que se encarga de la dominación y de imponer sus criterios al resto de la población, a las mayorías. Bueno, esto es un aporte para esto que es muy importante. Claro que es muy importante. ¿Quién más? Podemos tomar 2 o 3 intervenciones y después, así no hablo todo el tiempo yo. ¿No? ¿Cómo es su nombre? Oscar. Porque yo tengo para seguir la conversación con Oscar, pero antes, si hay otra participación. ¿No se animan todavía? Ok. No, lo que dice Oscar es muy importante. Yo trato de evitar el insulto. No diga que usted insulte, ¿no? Pero digamos la agresión hacia el imperialismo y todo esto. ¿Por qué? Es decir, tengo 2 comentarios. Uno sobre lo que dice y otro ciertas maneras de decir. Vivimos, por un lado, en una cultura del odio. Lo sabemos bien en Argentina, lo sabemos bien en Estados Unidos, lo sabemos bien en Europa, etc., ¿no? Entonces yo trato de evitar este tipo de vocabulario en mi discurso. No entrar en el juego del odio. Y esto está relacionado con cómo la tecnología y la publicidad del consumerismo nos impide pensar, ¿no? Si nos entretiene, etcétera. Entonces, y por otro lado, las redes sociales. Entonces, las redes sociales unen la tecnología con el insulto. Las redes sociales no piensan, sacan una frase, sacan un dicho e insultan. Entonces, esto tendría que haberlo dicho al comienzo, ¿no? Para decir, mi discurso es más analítico, prospectivo, analítico-prospectivo. ¿Por qué? Porque yo creo que, dada la situación en que estamos hoy, en estados dependientes como Argentina, pero también en estados que hacen depender a los otros, como tú decías, Oscar, hay una... Bueno, Trump fue ejemplar, ¿no? En evitar que la gente piense. Bueno, aquí lo conocemos también, ¿no? Entonces, tecnología y redes sociales se juntan con el insulto y se juntan con que ya la gente no piensa. Y dada la situación en que estamos hoy, es decir, en la sociedad civil, la sociedad política, cada vez, como
cada vez se achica más porque el control es mayor. Yo creo que una de las cosas que para mí tenemos que hacer es mantener y trabajar por la belleza del pensar. Porque si nos sacan el pensar, nos transforman en autómatas. Y eso es lo que quieren. Eso es lo que están tratando, ¿no? Ahora con ¿cómo se llama? El chat GC, esta última novedad. Entonces, la cuestión es esta, ¿no? Había un programa en televisión en Chile que se llamaba así, La belleza del pensar. Esto es una de las cosas, ¿qué es lo que podemos hacer? Esta es una cosa que debemos hacer. Y creo que esta belleza del pensar es política, porque ya la gente no piensa y los estados no piensan, ¿no? Digamos los estados, los gobiernos, porque están peleándose entre ellos. Ya se han olvidado que el Estado está para el bienestar de la nación. Pero ya la pelea es tan grande, no solamente aquí entre el PRO y el Frente de Todos, pero también republicanos y demócratas, y en Francia también, en todas partes, ¿no? Entonces, esto me parece que es fundamental en lo que yo hago, ¿no? Es decir, porque el capitalismo es malo, ya lo sabemos. Los imperios son pésimos, ya lo sabemos. Y si seguimos diciendo que son pésimos, pero no pensamos por qué son pésimos, ¿cómo llegaron los hombres? ¿Qué subjetividad hay en esa gente que controla el patrón colonial de poder, como vamos a hablar mañana, pero que también es controlada, y controlada por el patrón colonial de poder? Porque se han convertido ya en la convicción de que tienen que gobernar y la gente necesita gente que la gobierne, y ellos son los mejores para gobernar. Y entonces, ¿qué vemos en los partidos políticos? Se pelean porque que Larreta es mejor que Fernández o qué sé yo, Macri es mejor que Cristina para gobernar. No se pelean por esto. Se pelean por otras cosas, ¿no? Hay mucho de ego en esto, hay mucho de yo lo quiero hacer porque vos lo vas a hacer mal. De tal manera que la oposición, en estas estructuras democráticas, ¿no es cierto?, la función de la oposición fue, en un momento, estar en oposición, pero contribuir al gobierno de la nación. Pero ahora la oposición es enemiga. La oposición es el enemigo que ataca, ¿no es cierto? Entonces, esto en el ámbito del trabajo intelectual que hacemos nosotros y nosotras, me imagino que ustedes están aquí porque algo relacionado con el trabajo intelectual es lo que hacen, ¿no? Bueno, esto por un lado, ¿no? Esto es la cuestión ético-política, ¿no? Ahora, lo que tú dices, Oscar, ¿no? Hay un montón de cosas ahí muy interesantes que me gustaría, como diálogo, ¿no? Y también traerla en relación a lo que estaba diciendo. Por ejemplo, la conferencia de Bandung. Como dije antes, ¿no? Es decir, el 2000 es el año en que empezamos a notar, ¿no? A notar. Pero la conferencia de Bandung ya puso una pica en Flandes, geopolítica. Y el movimiento civil de los derechos civiles en Estados Unidos puso la pica en la sociedad civil, en nosotros, en las personas. Entonces se dan, y eso fue en el 69, ¿no? Y eso va a ir creciendo, y mañana vamos a ver cómo va a ir creciendo, pero están los dos puntos, ¿no? Ahora, hay una diferencia, y esto me parece importante, mañana también lo vamos a ver, una diferencia muy importante para mí entre la conferencia de Bandung y el movimiento no alineado que forman Tito, Nasser y Krugman, creo que era, y también estaba Sukarno, evidentemente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En la conferencia de Bandung hay un componente racial fundamental. La primera frase de Sukarno, que la pueden encontrar en el discurso inaugural, es Sukarno. Lo voy a decir en inglés, después lo traduzco, ¿no?
Dice su Carlos. This is the first, así, con esta lentitud, ¿no? This is the first intercontinental conference of colored people. Colored people. Lo repite. Esa es la primera conferencia intercontinental de gente de color. 29 representantes de África y de Asia. Países que estaban en la lucha por la decolonización. Zhou Enlai estaba ahí, pero había pica, ¿no? Pero ese componente racial desaparece en los no alineados. Ya se trata de la cuestión capitalismo liberal, comunismo estatal, nosotros independientes. Pero el componente racial desaparece. Y esto lo vamos a retomar un poco mañana, porque el componente racial ahora se lo ve en la gente. Es como que son cuestiones de trabajo, cuestiones de insultos, se pegan tiros en la escuela por cuestiones raciales. Pero el componente racial en las relaciones interestatales, mal llamadas internacionales, porque las naciones se comunican, los estados se pelean, pero hay un componente racial en las relaciones interestatales. A mí nadie me puede convencer que no hay un componente racista en la manera en que Occidente ve a China, ve a Irán y ve a Rusia, por distintas razones. Los rusos son ortodoxos, los chinos son amarillos, los iraníes son muslim. La cuestión del racismo no es ya el color de piel. Sabemos que el racismo empieza con los cristianos racializando a los musulmanes y a los judíos, ¿no? Entonces, gracias por traer Bandung, porque me va a permitir mañana retomar esto. Segunda cosa que me parece que lo que señala es muy importante. Claro, hay 4, ¿cómo podemos llamarle?, perspectivas fundamentales que surgen en América Latina. Claro, la dependencia es que ya no es que no haya desarrollo y subdesarrollo, no, ese es el discurso de Estados Unidos. El discurso aquí, después de Previs, dice, no me vengan a joder, nosotros no nos podemos desarrollar. Entonces, todo esto, el debate de la dependencia es una perspectiva muy fuerte, Quijano viene de ahí. El segundo, como tú lo dices, filosofía y teología de la liberación. ¿Ah? Bueno, eso es lo que iba a decir, y la educación de Freire. Y el cuarto es la colonialidad del poder. Es decir, que surge en todo esto. Ahora, este es el truco de la cuestión. La relación entre América Latina y el resto de los continentes o subcontinentes, en relación a la descolonización. 2 cosas. En el momento que se están dando las luchas, las peleas de descolonización en África y en Asia, ¿qué pasa en América Latina? Esto. ¿Por qué? Porque la descolonización aquí pasó en el siglo XIX, principio del XIX, Brasil al final del XIX. Entonces están ocurriendo al mismo tiempo, pero las peleas son distintas. Aquí es más, no es una lucha armada para echar a los colonos a casa y fundar el Estado Nacional. Es una pelea con el Estado, con los Estados nacionales, ¿no? Ahora bien, y esto tiene que ver con el regreso del futuro. Todas las luchas, las peleas de descolonización en África, en Asia y en África, fueron hechas por nativos. ¿Ya? Pero en las Américas los nativos nunca llegaron al Estado. Llegó, bueno, Evo Morales, pero llegó Obama. Pero en fin, el Estado es muy grande para una... Y los afroamericanos también están aquí,
están en todo este continente, pero son inmigrantes como nosotros, o hijos de inmigrantes, forzados, ¿cierto? Pero todas las Américas, de aquí hasta Canadá, está en manos, en el gobierno, en la educación, en el comercio, en la economía, en manos de gente de descendencia europea. No pasa lo mismo en los otros continentes. Entonces yo creo que esto es algo que hay que pensarlo en serio. Porque en este momento, y aquí está el regreso del futuro, porque en este momento todas estas, tanto la sociedad civil, digamos así, como los estados, digamos, están retornando al pasado. Dejemos el futuro para otro momento. Están retornando al pasado. Es decir, China no necesita a Aristóteles y Platón. ¿Para qué si tienen Confucio, tienen Mencio, tienen Laercio, tienen 3000 años de civilización, etcétera, ¿no? Rusia sí, Rusia pertenece a Occidente, pero al mismo tiempo tiene una historia, está relacionado con Grecia, está relacionado con Grecia por la religión, pero también por el pensamiento, pero al mismo tiempo tiene otra historia. Es decir, cuando se empieza a armar Occidente en el 16, Carlos V, que es el rey de los imperios, el imperio romano de las naciones germánicas, es contemporáneo de Iván el Terrible. Y es contemporáneo de Suleimán el Magnífico. Entonces, ¿qué está haciendo Erdogan ahora? En su cuando lo eligieron por segunda vez, Erdogan no fue a visitar la tumba de Atatürk, que es el que fundó la nación. Fue a visitar la tumba de Suleimán the Magnificent. O sea, el retorno del pasado. Putin ha estado dando discursos todo este tiempo sobre el retorno de ese pasado, que Occidente dice imperial, como si Occidente no fuera imperial. Es decir, le reprocha a Rusia que esté recuperando un pasado imperial, y nosotros no, nosotros somos democráticos, ¿no? Entonces, la cuestión para Estados Unidos tiene una situación muy distinta a la de América Latina, porque son la continuación de Inglaterra, que es el país, digamos, que domina hasta 1945, y por eso se entiende Reagan, Thatcher, se entiende Biden y Sunak y todo, siempre es ese Atlántico, ¿no? Entonces, dejando de lado Estados Unidos, que es el país líder, ¿qué pasado regresa para nosotros o puede regresar? Esto lo conversábamos hoy también con Adriano, ¿no? Yo creo que este es un problema, ¿no? Yo no sé cuál es la solución, no sé cuál es la respuesta, pero en ese momento que en todas... los pueblos originarios sí, pero otra cosa, ¿eh? Pero acá nuestro pasado está muy marcado por un hecho que es notable. Nosotros eliminamos pueblos originarios que hasta hicimos el relato que es una minoría que ya casi ni existe, cuando no es real así, y lo están demostrando con su movilización, digamos. Hicimos el relato de que los negros, como que en la Argentina no hubo negros cuando nos encargamos de liquidar a los negros, sobre todo en la guerra del Paraguay, ¿no? Contra el Paraguay. Nosotros liquidamos a los gauchos por malos, mal entretenidos, vagos y mal entretenidos, y generamos el imaginario del gringo que vino a hacer el país, y volver a retomar un poco es esto que de alguna manera está saliendo a flote de muchas maneras acá en la Argentina, de muchas maneras. Por ejemplo, pongamos un caso, un libro que es, el título, bueno, me permite, lo saco porque soy viejo y no me acuerdo de títulos a veces.
largo. A ver. Resistencias populares a la recolonización del continente. Y es... Ya, ok. Bueno, y ahí aparecen artículos, por ejemplo, sobre la Argentina. Las resistencias en Argentina y qué significa revisar el pasado. Y creo que... no, ya está. No, estoy de acuerdo. Mi pregunta es, los indígenas, las poblaciones indígenas, ellos están reconstruyendo su pasado. El papel de las mujeres para mantener resto del lenguaje, resto del arte. Por ejemplo, los con, que la segunda población con es acá en Rosario. No, pero estamos de acuerdo. Es decir, tanto las poblaciones originarias, desde los mapuche hasta las primeras naciones en Canadá, están en ese proceso. Están en ese que ellos llaman resurgir. La cuestión es, insisto en esto, que estoy de acuerdo contigo, que mis abuelos llegaron a la Pampa Gringa chica y yo me enteré mucho después que esa era la tierra de los ranqueles. Yo no sabía que yo crecí en la tierra que el general Roca le quitó a... En 1905 todavía había restos en ese limítrofe de Santa Fe y Córdoba. Claro, pero ahí está la cuestión es que para los indígenas y los afros, ellos tienen qué es lo que reconstituir. La cuestión para mí es qué pasado retorna para nosotros descendientes de europeos. Porque los africanos tienen sus memorias cortadas y todos, pero tienen su memoria del pasaje del medio y de África. Los indígenas tienen su memoria desde 5.000 años. ¿Qué pasado regresa para nosotros? En el momento en que esto es una de las conversaciones que está surgiendo tanto a nivel estatal como a nivel de la sociedad civil. Yo siempre hago esta distinción muy importante para mí. Un ejemplo claro para lo tuyo, pensar en la división de nuestros pueblos, el ferrocarril, ¿qué dividía? En el norte, la parte norte, eran los gringos, en la parte sur, los negros. Como es que le decía. Pero ¿cuál es el tema ahí? Y ahí el tema tenés los inmigrantes, los consideramos los constructores del país. ¿Y eso es lo que querés No, eso es lo que querés que regrese? No, eso es lo que hay que revisar. Bueno, claro, pero mi pregunta es en relación a lo que está pasando en el globo en este momento. Es decir, tanto en África esto es muy fuerte, tanto en los estados como en la sociedad civil, digamos, el arte, los intelectuales, etc. Hay una reconstitución de los saberes y las formas de vivir, las formas de pensar, que fueron destituidas en el momento en que interviene la modernidad colonialidad, ¿no? Nosotros fuimos, nuestros antepasados inmigrantes fueron agentes inocentes, sin saberlo, de la expansión de la modernidad colonialidad. Y entonces, todas estas cuestiones yo creo que tienen que ser pensadas a nivel de la sociedad civil, pero no esperemos que el Estado la piense, pero en la educación esto me parece que es fundamental. Una pregunta. Dentro de lo que es la población, de lo que somos nosotros, en general, yo por ejemplo tengo una abuela que era, le decían criolla, pero digamos, hay bastante de mezcla de sangre de gente de aquí. ¿Cómo ves vos? Ya me entendiste.
No, yo creo que eso de la mezcla de sangre es un cuento del tío. Eso no tiene nada que ver. El mestizaje, es decir, si vos vas al siglo XVI y ves casos como Huitzilopochtli en México, si ves como Huamán Poma de Ayala en Perú, eran mestizos, ¿ya? Pero eran la cultura de la madre la que guiaba. Es a partir de finales del 16, 17 que en el mestizaje empieza a gobernar la cultura del padre. Entonces, somos mezcla de sangre y de piel, pero la mente es totalmente blanca y pura y europea. Esta es la cuestión para mí. Por eso, perdón, sí, probablemente lo diga mañana, pero digamos, por eso cuando vos hablás de la estructura de la colonial, hay una estructura racista y hay una estructura sexista y hay una estructura, digamos, que en su propia estructura genera ese sexismo donde se empieza a primar la estructura del padre, o sea, digamos, eso es cultural. Sí. Exacto. Es decir, aquí hay un tema muy gordo, digamos, esto no solamente el mestizaje, pero el tema gordo es entender la complejidad de nuestros organismos que son biológicos y culturales al mismo tiempo. Entonces, Maturana, no sé si se conoce Maturana aquí, Maturana ha dicho y ha reflexionado en cosas muy importantes cuando él habla de biología cultural, por ejemplo. Entonces, la cuestión del mestizaje es un relato. Y entonces, todos y todas las mestizas, y descendientes de inmigrantes aún más, son mentalidad no mestiza. Esto es lo que yo discutí mucho con García Canclini, ¿no? Que me decía, bueno, la hibridez. Y a ver, pero puedes estudiar la hibridez en Tijuana. Pero tu mentalidad antropológica no es híbrida. Tu mentalidad antropológica es racional, digamos, al estilo. Claro, entonces para nosotros el pensamiento fronterizo es fundamental y no tiene nada que ver con la sangre. El pensamiento fronterizo surge de la manera en que vos habitás el mundo cultural y el mundo cultural te habita. Entonces yo empecé a descubrir el pensamiento fronterizo con Gloria Anzaldúa, que es una chicana lesbiana, y ahí cuando me descubrí ítalo-argentino, y dije, ahí está. Es decir, yo habito la frontera, no la frontera con Paraguay, yo habito la frontera y es de habitar la frontera que me lleva a pensar fronterizamente. Y después me encuentro con la colonialidad de Quijano, ¿no? Entonces, compañeros, paramos aquí y seguimos hasta mañana. Bueno, gracias. Know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. It was over in a day, all the things I used to say, you get to say.